Un trozo de papel semienterrado en el barro. Eso fue todo lo que necesitaron los investigadores para llegar hasta los responsables del crimen que cambió para siempre la historia criminal de España. Los asesinos habían secuestrado a 3 adolescentes. Las habían llevado hasta un lugar perdido entre montañas. Habían intentado borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Creían haber cometido el crimen perfecto. Pero olvidaron algo. Un simple papel. Un papel que nunca debió estar allí. Y ese pequeño error acabaría convirtiéndose en la pista más importante de toda la investigación. Esta es la historia del caso Alcacer. Uno de los crímenes más brutales de la España moderna. Y de cómo el descuido más insignificante puede derrumbar el plan más calculado. Noviembre de 1992. España vivía uno de los momentos más optimistas de su historia reciente. Ese mismo año, los Juegos Olímpicos de Barcelona habían proyectado al país al mundo entero. La Exposición Universal de Sevilla mostraba una España moderna, abierta y llena de futuro. Todo parecía indicar que comenzaba una nueva etapa. Pero, mientras millones de personas celebraban aquel año histórico, en un pequeño pueblo de Valencia, la oscuridad estaba a punto de caer. Alcacer. Apenas 8.000 habitantes. Un municipio tranquilo donde prácticamente todos los vecinos se conocían. Donde muchos todavía dejaban la puerta de casa sin cerrar con llave. Donde los adolescentes podían salir con bastante libertad. Era una época diferente. No existían teléfonos móviles. Internet aún no formaba parte de la vida cotidiana. Y hacer autostop era una práctica mucho más habitual de lo que hoy podemos imaginar. Especialmente entre jóvenes que recorrían trayectos cortos entre pueblos cercanos. La tarde del viernes 13 de noviembre de 1992. 3 amigas tenían planes para salir. Miriam García, 14 años. Tony Gómez, 15 años. Y Desiree Hernández, también de 15. Como cualquier adolescente de principios de los 90. Querían pasar la noche con sus amigos. Su plan era sencillo. Primero asistirían a una fiesta organizada en el Instituto de Picassent. Después querían acercarse a la discoteca Color. Hoy puede sorprender que chicas de esa edad pensaran ir a una discoteca. Pero en aquella época los controles de acceso eran mucho menos estrictos que en la actualidad. Además, muchos locales organizaban sesiones frecuentadas por adolescentes, especialmente en fines de semana. No era algo excepcional. Era bastante habitual en muchos municipios. Aquella noche, las 3 chicas caminaron hasta una gasolinera situada a la salida de Alcacer. Desde allí esperaban conseguir que algún conductor las acercara a Picassent. Varios testigos las vieron subir a un Opel Corsa blanco. Las puertas se cerraron. El coche arrancó. Y nadie volvió a verlas con vida. Las horas pasaron. Las chicas no regresaron a casa. Sus familias comenzaron a preocuparse. Lo que inicialmente parecía un simple retraso terminó convirtiéndose en una desaparición. La Guardia Civil inició la búsqueda. Durante los días siguientes se organizaron batidas por toda la zona. Vecinos, voluntarios, agentes, protección civil. Todos recorrían campos, caminos, acequias y barrancos esperando encontrar cualquier pista. Los rostros de Miriam, Tony y Desiree aparecieron en miles de carteles. Empapelaron farolas, escaparates, gasolineras, estaciones. Durante semanas, las imágenes de sus familias aparecieron prácticamente cada noche en televisión. Pedían ayuda. Suplicaban información. Cualquier llamada podía cambiarlo todo. Pero casi todas terminaban siendo falsas alarmas. Pasaban los días. Después las semanas. Y finalmente los meses. 75 días. 75 días sin una sola respuesta. España entera seguía pendiente del caso. Hasta que llegó el 27 de enero de 1993. Aquel día, 2 apicultores subían al barranco de la Romana, en el término municipal de Tous, para revisar unas colmenas. Era un lugar aislado. Escarpado. Prácticamente inaccesible.
No era un sitio por el que alguien pasara por casualidad. Ese invierno había llovido con intensidad. La tierra estaba húmeda. El barro había comenzado a desplazarse. Y entonces uno de ellos vio algo extraño. Algo que sobresalía entre la tierra removida. Al acercarse, comprendieron inmediatamente que aquello no era una rama. Era un brazo humano. Llevaba un reloj todavía sujeto a la muñeca. Avisaron a la Guardia Civil. Pocas horas después, los investigadores confirmaban la peor noticia posible. Habían encontrado los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree. Las autopsias revelaron un nivel de violencia difícil de describir. Las 3 adolescentes habían sido secuestradas. Trasladadas hasta una caseta abandonada. Permanecieron retenidas durante horas. Fueron sometidas a agresiones sexuales, torturas y múltiples lesiones. Finalmente fueron asesinadas mediante disparos. Después, los responsables trasladaron los cuerpos hasta el barranco. Cavaron una fosa improvisada. Y trataron de ocultarlo todo bajo tierra. Pensaban que nadie las encontraría jamás. Creían haber eliminado cualquier prueba. Pero estaban equivocados. Mientras el equipo central de inspecciones oculares analizaba la escena, nada se dejaba al azar. Cada piedra, cada colilla, cada trozo de plástico, cada papel. Todo era recogido cuidadosamente. Porque en una investigación por homicidio, no existe la basura. Solo existen posibles pruebas. Y fue entonces cuando apareció algo aparentemente insignificante. Un pequeño conjunto de papeles. Rotos. Empapados. Cubiertos de barro. A simple vista parecían simples desperdicios arrastrados por la lluvia. Sin embargo, fueron enviados al laboratorio. Allí comenzaron un trabajo casi artesanal. Los limpiaron. Secaron cada fragmento. Y reconstruyeron el documento como si fuera un rompecabezas. Cuando terminaron, comprendieron que acababan de encontrar la pista que cambiaría toda la investigación. Era un volante oficial de la Seguridad Social emitido por el Hospital La Fe de Valencia. Y en él aparecía un nombre. Enrique Anglés. Los investigadores localizaron rápidamente a Enrique. Pero muy pronto comprobaron que él no podía ser el autor del crimen. Padecía una discapacidad intelectual severa. Entonces surgió una pregunta. ¿Cómo había llegado aquel documento hasta una fosa perdida en mitad del monte? La respuesta estaba dentro de la propia familia. Enrique tenía un hermano, Antonio Anglés Martins. Y ese nombre ya era perfectamente conocido por la Guardia Civil. Antonio acumulaba numerosos antecedentes por robos, agresiones, tráfico de drogas y otros delitos violentos. Era un hombre impulsivo. Violento. Y llevaba meses fugado de la justicia tras no regresar de un permiso penitenciario. Para los investigadores, el hallazgo de aquel documento cambiaba por completo el rumbo del caso. No demostraba por sí solo que Antonio hubiera cometido los asesinatos. Pero sí lo situaba, o situaba a alguien muy cercano a él, en el escenario del crimen. Era la primera pista sólida desde la desaparición de las 3 jóvenes. La Guardia Civil actuó de inmediato. En menos de 24 horas organizó un dispositivo para detener a Antonio Anglés. Los agentes se dirigieron hasta la vivienda familiar en Catarroja. Todo indicaba que seguía allí. Pero cuando llamaron a la puerta, Antonio ya había escuchado el movimiento. Comprendió al instante que iban a por él. Y reaccionó con una rapidez sorprendente. Saltó por una ventana. Escapó por los tejados de las viviendas cercanas. Cuando los agentes consiguieron entrar en la casa, ya había desaparecido. Había conseguido ganar apenas unos segundos. Pero esos segundos fueron suficientes para iniciar una de las fugas más famosas de la historia criminal española. Mientras tanto, la investigación continuaba avanzando. Pocas horas después fue detenido Miguel Ricard, amigo íntimo de Antonio Anglés. Ambos llevaban años relacionándose en ambientes delictivos y eran conocidos por las fuerzas de seguridad. Durante los interrogatorios, Ricard terminó realizando una declaración en la que reconoció su participación en el secuestro y en los asesinatos.
Sin embargo, intentó atribuir el papel principal a Antonio Anglés, asegurando que había actuado bajo su influencia y que éste había sido el autor de la mayor parte de las agresiones. Con independencia de las contradicciones que posteriormente surgirían en algunas de sus declaraciones, su testimonio, junto con las pruebas recopiladas durante la investigación, permitió reconstruir buena parte de lo sucedido aquella noche. Pero el principal sospechoso seguía libre. Y cada hora que pasaba reducía las posibilidades de encontrarlo. Comenzó entonces una operación policial sin precedentes. Miles de agentes de la Guardia Civil y de la policía participaron en la búsqueda. Se instalaron controles en carreteras. Se registraron viviendas. Se vigiló a familiares y conocidos. Cada posible pista era investigada. Pero Antonio parecía ir siempre un paso por delante. Durante su huida robó varios vehículos. Se ocultó en zonas rurales. Cambió repetidamente de aspecto para dificultar su identificación. Incluso llegó a retener durante unas horas a un agricultor para obligarlo a trasladarlo a otro lugar antes de dejarlo marchar. Su fuga se convirtió en noticia diaria. Toda España seguía sus movimientos a través de la televisión. Cada nueva información hacía pensar que la detención era inminente. Pero nunca llegaba. Finalmente consiguió cruzar la frontera portuguesa. Desde allí llegó hasta Lisboa. En el puerto encontró una última oportunidad para escapar. Logró embarcar como polizón en un buque mercante británico llamado City of Plymouth, cuyo destino era Liverpool. Parecía el final de la persecución. O el principio de un nuevo capítulo. Durante la travesía, varios miembros de la tripulación descubrieron su presencia a bordo. Antonio fue reducido y encerrado en un camarote. El capitán avisó a las autoridades para que fuera detenido en cuanto el barco llegara a puerto. Todo parecía indicar que la fuga había terminado. Pero ocurrió algo inesperado. El 24 de marzo de 1993, cuando el barco se encontraba cerca de Irlanda y las fuerzas policiales subieron a bordo para detenerlo, los agentes abrieron la puerta del camarote. Estaba vacío. Según la investigación oficial, Antonio había conseguido abrir uno de los ojos de buey del camarote y salir al exterior del barco. A partir de ese momento desapareció en el mar. Nunca volvió a ser visto. Las autoridades británicas, irlandesas y españolas realizaron búsquedas en la zona. No apareció ningún cuerpo. No apareció ninguna pertenencia. Nada. Desde entonces, el destino de Antonio Anglés sigue siendo un misterio. La hipótesis oficial sostiene que murió ahogado en las frías aguas del mar de Irlanda. Sin embargo, la ausencia de un cadáver dio lugar a numerosas teorías. Algunos creen que consiguió sobrevivir. Otros sostienen que recibió ayuda para abandonar el barco y comenzar una nueva vida con una identidad falsa. Hasta hoy, ninguna de esas teorías ha podido demostrarse. Lo único cierto es que Antonio Anglés continúa oficialmente en busca y captura. Más de 30 años después, sigue siendo uno de los fugitivos más buscados relacionados con la historia criminal de España. Miguel Ricard sí fue juzgado. En 1997 fue condenado a 170 años de prisión por el secuestro, las agresiones sexuales y los asesinatos de Miriam, Toñi y Desiree. Sin embargo, debido a la legislación penitenciaria vigente en aquel momento y a diversas resoluciones judiciales posteriores, permaneció en prisión aproximadamente 21 años. En noviembre de 2013 recuperó la libertad. El caso Alcacer marcó un antes y un después en España. Cambió la manera en la que se investigaban las desapariciones de menores. Cambió la cobertura de los medios de comunicación. Y cambió para siempre la percepción de seguridad de toda una generación de padres. Han pasado más de 3 décadas. Pero el recuerdo de Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández sigue muy presente. 3 adolescentes que salieron de casa para disfrutar de un viernes con sus amigos. Y que nunca pudieron regresar. Paradójicamente, el plan de quienes intentaron ocultar aquel crimen comenzó a derrumbarse por un detalle casi imposible de imaginar. No fue una huella. No fue un testigo. No fue una confesión. Fue un simple trozo de papel. ¿Roto? Cubierto de barro. Olvidado en el lugar menos indicado. Un pequeño error que terminó convirtiéndose en la pista que permitió a los investigadores seguir el rastro de los principales sospechosos de uno de los crímenes más impactantes de la historia de España.
Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más.